Hoy voy a utilizar el programa ORCAD para estudiar el transistor. Vamos a seguir la siguiente guía, donde nos pide primero armar el siguiente circuito. Entonces entramos al programa ORCAD y vamos a iniciar un nuevo proyecto. Le asignamos un nombre, proyecto 1 le puedo poner, aceptar. Iniciamos un proyecto en blanco y en esta hoja vamos a armar el circuito que nos están pidiendo. Primeramente nos vamos a la barra de herramientas de la derecha y vamos a seleccionar resistencias. En este caso necesitamos 4 resistencias. También necesitamos una fuente de corriente continua. VDC lo podemos colocar ahí. Necesitamos un transistor. En este caso vamos a usar el transistor QE2N2222. Ahora solo nos faltaría la referencia a tierra, ¿no? En este caso vamos a tener que colocar dos, una acá abajo y otra para la fuente. Ahora solo nos falta unir los elementos del circuito, pero antes voy a rotar estas resistencias. Clic derecho y seleccionamos la opción Rotate. Clic derecho sobre el elemento, ¿no? Después lo ordeno un poco para que se vea mejor. Esta fuente también la voy a rotar. Y de esta forma, ¿ya? Ahora uno de los elementos del circuito. Vamos a tardar un poco. Esta vez no vamos a hacer un barrido, ¿no? Para la simulación, solamente vamos a medir valores puntuales. Listo. Ahora hay que modificar los valores de las resistencias, ¿no? Acá me dice de 10K, 4.7, 4.7 y 3. Entonces modificamos acá. La primera resistencia era de 10K. La resistencia del colector me dice 4.7, otra forma de poner, ¿no? Acá la resistencia del emisor me dice que sea de 3K. Esta resistencia R3 también me dice que sea de 4.7. 4.7 kiloohmios. Listo, solo nos faltaría la tensión. Acá de 20 nos están pidiendo. Listo. Ya tenemos el circuito armado, como nos pedía. Entonces el inciso A me pide obtener las tensiones e intensidades en los componentes del circuito, en especial en el transistor, y nos pide llenar la siguiente tabla. No, primero me pide la corriente de base, la corriente de colector, la corriente entre el colector, perdón, la tensión entre el colector y el emisor, la tensión entre la base y el emisor, la beta, factor de ganancia, y la región de operación. Entonces, vuelvo al circuito, solo tengo que iniciar la simulación, inicio una nueva simulación, le asigno un nombre, proyecto 1 le puedo poner. Vamos a crear la simulación y en este caso no hay que hacer un análisis de barrido como lo habíamos hecho anteriormente. Hay que solamente aceptar. Vamos a hacer un análisis en el tiempo. Excusa de tiempo. Vamos a iniciar una nueva simulación. Ahora, si yo quiero que ORCAD me muestre los valores del... Como no hay que hacer un barrido, entonces no es necesario venirme acá a la simulación. Directamente puedo medir las distintas magnitudes que me piden acá presionando estos botones, estas herramientas de la barra superior. Entonces acá ya puedo medir las distintas tensiones, ¿no? Pero acá, por ejemplo, esta tensión es la tensión de base, ¿no? 5.686 volts. ¿Eso qué quiere decir? Que acá el pequeño diodo que tenemos entre la base y el emisor va a estar polarizado en directa. Entonces podemos calcular la caída de tensión, ¿no? Porque tenemos la tensión en la base y la tensión, primero solamente vamos a mostrar la tensión. Tenemos la tensión en la base y tenemos la tensión en el emisor. La diferencia de estas dos va a ser la caída de tensión entre el colector y el emisor, ¿no? Entonces esa es una de las tensiones que me pedía, la tensión entre la base y el emisor. Entre la base y el emisor, que va a ser similar a la de un diodo, ¿no? Entonces, como es, bueno, si hacemos esta resta, 5.686 menos 5.030
la caída de tensión es 0.656. Esa es la caída en el diodo. Después nos están pidiendo la caída de tensión entre la base, perdón, entre el colector y el emisor. Tengo la tensión o la caída de tensión en el colector, que es de 13.33, y también tengo la caída de tensión en el emisor, que es 5.03. Entonces la caída de tensión que me estaban pidiendo acá es de 8.3 volts. Después también nos piden las corrientes, ¿no? La corriente de base y la corriente de colector. Entonces puedo desactivar esta función para que ya no me muestre las tensiones y solamente me muestre corrientes. Aquí puedo ver la corriente de base, que es 9.841 microamperes, ¿no? También puedo ver la corriente de colector, que aproximadamente, bueno, es 1.667 miliamperes. Hasta ahí ya tendría los primeros 4 valores. Me falta el beta de ganancia, ¿no? Entonces, en ese caso sí me va a servir esta simulación de acá. Puedo venirme a esta opción, View Simulación, y acá me muestra los datos de todo lo que está pasando en el transistor, ¿no? En este caso, acá solo me interesa el factor de ganancia, ¿no? BF, y acá nos dice que es 255.9, el valor beta. Por último, nos pide la región de operación. En este caso, existen 3 regiones, ¿no? La región de corte, la región activa y la región de saturación. La región de corte se da cuando este diodo está polarizado en inversa, ¿no? Y el transistor actuaría como un interruptor abierto. Entonces, en ese caso, el voltaje entre el colector y el emisor debería de ser muy similar al voltaje o la fuente de 20. ¿Ya? Como habíamos calculado, la tensión está menos, está entre 0 y 20 volts. Entonces, es muy claro. Para poder determinar, ¿no?, en qué región de operación está, nos podemos fijar en esa caída de tensión entre el colector y el emisor, que no tiene que aproximarse a 20 volts. En este caso nos había dado 8.3 volts. Entonces, eso quiere decir que su región de operación, como no se acerca a 20, ¿no?, si no estaría en corte, y tampoco se acerca a 0 volts, si no estaría en saturación, quiere decir que su región de operación está activa, ¿no? Otra forma de darse de cuenta es la caída de tensión en el diodo, ¿no? Si está, bueno, si hacemos, o la tensión acá, la tensión en la base, si es mayor a 0.7, entonces el diodo está polarizado en directa. Eso quiere decir que está activo, o sea, el transistor estaría en la zona activa, ¿no? Y si es que esta tensión acá de base fuera mayor a 0.7, que es la caída de tensión en el diodo, o lo que se necesita para que el diodo esté en directa, ¿no? Existen dos opciones, ¿no? Una que esté en activa u otra que esté en saturada, ¿no? ¿Y cómo nos damos de cuenta cuál es la caída de tensión entre la base y el colector, ¿no? En otras palabras, para el inciso A, la región de operación es la región activa, ¿no? Después nos pide cambiar la resistencia R2 por 470 ohmios. Entonces voy a cerrar la simulación que ya teníamos y dejo de hacer esto. La resistencia R2 me dice, pero R2 para nosotros acá es R3. Entonces acá ya no va a ser 4.7 kilo ohms, ahora solo va a ser 470 ohmios. Entonces vuelvo a iniciar la simulación, importante, y voy a volver a medir. Primero me pide las corrientes. Entonces activo esta casillita de acá, mido las corrientes. La corriente, me están pidiendo la corriente que llene esta tablita, ¿no? La corriente de base y la corriente del colector necesito. Entonces la corriente de base es 750 nanoamperes, ¿no? Y la corriente de colector es 104.5 microamperes. Después nos están pidiendo la tensión, las tensiones. Entonces desactivo esta casilla, vuelvo a activar la casilla de tensiones. Me están pidiendo la tensión entre el colector y el emisor y la tensión entre la base y el emisor. Colector, emisor. Están pidiendo la caída de tensión entre el colector y el emisor. Entonces tendría que restar 19.58 volt
menos y este valor 0.3 volt, algo así, ¿no? Entonces la caída de tensión sería 19.28 aproximadamente, que se aproxima a 20 volt, ¿no? También me están pidiendo la caída de tensión entre la base y el emisor. Entonces, vuelvo acá. La caída de tensión entre la base y el emisor. Base y emisor. La caída de tensión en la base es 897.5 miliamperes, menos la caída de tensión entre el emisor sería 300, que es 315.9, nos da un total de 581.6 miliamperes, que eso es 0.5, perdón, 0.5 volt, aproximadamente 0.58 volt. Entonces, se podría decir que depende, si asumimos un diodo ideal, digamos, cuya caída de tensión es 0.7 volt, entonces el diodo no estaría polarizado en directa. Eso quiere decir que aquí habría, que el transistor estaría en la zona de corte, ¿no? Si acá nos aparecen valores es porque el diodo no es uno ideal, ¿no? Se está tratando de aproximar lo más real posible. Entonces siempre hay valores ahí. Una forma de darnos cuenta, o bueno, hay dos formas, ¿no? Una, fijarnos en la tensión entre la base y el emisor, que tiene que vencer los 0.7 del diodo. Y como acá aproximadamente se podría decir que no vence, ¿no? Entonces se aproxima a una zona de corte. Otra forma de darnos de cuenta que es una región de corte es fijarnos en la tensión entre el colector y el emisor, ¿no? Si se aproxima, mientras más se aproxime a 20 voltios, ¿no? Está más cerca de la zona de corte. Entonces se podría decir acá que la región de operación se aproxima a la región de corte. Ahora también nos están pidiendo el valor beta, ¿no? La ganancia. Entonces otra vez nos venimos acá y entramos a la barra de herramientas de la izquierda, esta opción, y acá vamos a poder obtener datos del transistor. En este caso el factor de ganancia es 255.9. Ya estaría el inciso B. Ahora nos pide el inciso C. Cambie de nuevo la resistencia R2, ¿no? Por una de 47 kiloohmios. Y nos pide la misma tabla. Entonces voy a cerrar esta simulación. Acá vamos a desactivar esta casilla y voy a cambiar esta resistencia, ¿no? Ahora nos pide una de 47 kiloohmios. Entonces, ¿qué estaría pasando? Vamos a iniciar nuevamente la simulación, ¿ya? Y acá yo quiero los valores de la corriente, ¿no? Ahora ya está un poquito. Bueno, ahora vamos a ver qué está pasando. La corriente, primero nos pide la corriente de base, ahí lo pueden leer, es 725.1 microamperes. Después nos pide la corriente de colector, está acá, 2.544 miliamperes. Hasta ahí pareciera que está en la región activa, ¿no? Después nos pide la tensión entre el colector, primero entre la base y el emisor, para saber si es que el diodo que tenemos acá está en polarización directa o inversa. Entonces vamos a desactivar esta opción, vamos a activar las tensiones y vemos que primero acá la tensión de base es 10.51, entonces eso obviamente va a vencer la tensión acá en el diodo, ¿no? La caída de tensión que es aproximadamente 0.7. Entonces el diodo va a estar polarizado en directa. Eso quiere decir que hay dos opciones, ¿no? Que este transistor esté en la zona activa o en la zona de saturación. Entonces vamos a ver cuánto es la caída de tensión entre la base y el emisor, que es lo que nos están pidiendo. Solamente hay que restar 10.51 menos 9.807. Eso nos da 0.703. Entonces el diodo está polarizado en directo. Entonces eso quiere decir que el transistor está en la zona activa o de saturación, una de las dos. ¿Cómo nos damos de cuenta que está en la zona activa o saturación? Ya habíamos visto antes que si esta caída de tensión entre la base y el emisor, perdón, entre el colector y el emisor se aproxima a 20 volt, quiere decir que está en la zona de corte, ¿no? Si está entre 0 y 20, ¿no? Mayor que 0 y menor que 20, significa que está en la zona activa. Pero si este valor entre de la tensión entre el colector y el emisor se aproxima a 0,
quiere decir que está cada vez más cerca de la región de saturación. Entonces vamos a restar estos valores que tenemos acá. 9.826 menos 9.807. Entonces eso sería aproximadamente 0.019, ¿no? Entonces, como se aproxima a cero, este transistor se está aproximando mucho a la zona de saturación, ¿ya? Entonces ya tenemos las tensiones, ¿no? Como este voltaje entre el colector y el emisor se aproxima casi a 0 volts. Eso quiere decir que la región de operación se está aproximando a la zona de saturación. Después, para calcular el beta, el factor de ganancia, otra vez venimos a la simulación, entramos a la opción de la izquierda y podemos leer el valor del factor de ganancia, que es 255.9. Hasta ahí estaría la primera parte. Ahora nos pide un circuito polarizado con diodo Zener. Entonces vamos a borrar, vamos a detener la simulación y voy a eliminar este elemento, ¿no? Porque ahora me están pidiendo que coloque un diodo normal, un diodo D1N4148. Me están pidiendo que coloque un diodo y también un diodo Zener. Entonces, ahí tengo el diodo, ahora me falta el diodo Zener, es el D1N750. Lo voy a rotar. Ahora solo nos faltaría unir los elementos del circuito. También hay que modificar el valor de las resistencias, ¿no? Esta de 10K ahora es de 2.2K. 2.2K. Después no han cambiado las resistencias del colector y del emisor, siguen siendo esos valores, se mantienen los valores. La tensión sigue siendo de 20 volts. Listo. Listo. El inciso A nos pide simula el circuito y obtenga las tensiones. Bueno, nos pide otra vez calcular esta tablita. Entonces vuelvo al circuito, inicio la simulación y ahora me pide la corriente. A ver, esto lo voy a cerrar. Le pide la corriente de base y la corriente de colector. Entonces inicio la simulación. Vuelvo a activar estas casillas. Primero la corriente. La corriente de base nos sale 9.166 microamperes y la corriente de colector 1.556 miliamperes. De ahí quiere decir que está en una más o menos parece, ¿no? Que está en polarización, perdón, en la región activa o en la región de saturación, ¿no? Ahora vamos a confirmar eso midiendo las tensiones entre el colector y el emisor y la base y el emisor. Entonces vuelvo acá, desactivo la casilla para medir corrientes. Ahora quiero medir tensiones. Entonces la tensión en la base es de 5.351 más que la del diodo, ¿no? La caída de tensión en el diodo ideal aproximadamente para un diodo de silicio es de 0.7, ¿no? Acá es más que eso. Entonces quiere decir que el diodo acá está en directa, ¿no? Eso quiere decir que puede estar en corte o saturación, depende de la tensión acá, ¿no? También me están pidiendo, bueno, me están pidiendo la caída de tensión entre la base y el emisor. Solo hay que restar estos dos valores, ¿no? Tenemos 5.351 menos 4.696. Y la caída de tensión entre la base y el emisor sería de 0.655. También me están pidiendo la caída de tensión entre el colector y el emisor. Entonces hay que restar 13.78 menos 4.696. ¿Ves? La caída de tensiones entre el colector y el emisor nos sale 9.084. Entonces, como la caída de tensión acá está entre 0 y 20, está muy alejado de 20 y está muy alejado de 0, ¿no? Eso quiere decir que la región de operación está en la zona activa, ¿no? Después nos pide modifique los valores de la resistencia, colector y emisor por 2K y resistencia del emisor por 1.2K. Entonces vuelvo al circuito, voy a dejar, también me estaban pidiendo para el factor de ganancia, ¿no? Entonces igual que antes, solamente voy a la simulación, aprieto esta opción de acá, de la izquierda, View Simulation, y
bajo hasta el transistor, ¿ya? 2Q2N222 y veo el factor de ganancia que se sigue manteniendo, es 255.9. Cierro esto, ahora voy a cambiar esto. La resistencia de colector me dice que sea de 2K, ¿no? Y la resistencia del emisor me dice que sea de 1.2K. Voy a verificar eso. Acá está. Resistencia del colector 2K. Y esta ya lo hemos cambiado. Y resistencia del emisor 1.2K. Y me pide nuevamente llenar la tablita de acá. Primero las corrientes. Entonces sí o sí es necesario, ojo, iniciar una nueva simulación. ¿Ya? Ahora voy a ver las corrientes. Me pide la corriente de base. La corriente de base es de 25.97 microamperes. Y la corriente de colector 4.64 miliamperes. ¿Ya? Entonces ya tendríamos las dos corrientes. Aparentemente pareciera que está en la zona activa o la zona de saturación, una de las dos. Entonces después me pide, vamos a dejar de ver las corrientes, ahora quiero las tensiones. Y primero la tensión entre la base y el emisor. La base es de 5.35. 5.35. Aparentemente, como es mayor a la caída de tensión en el diodo, entonces acá el diodo que tenemos acá en esta parte entre la base y el emisor va a estar en polarización directa. Entonces, eso quiere decir que el transistor va a estar en la zona activa o saturación, una de las dos. Entonces, para calcular la tensión entre la base y el emisor, solo hay que restar estos valores. 5.35 menos 4.666. Y la caída de tensión entre la base y el emisor es de 0.684, que aproximadamente es la caída de tensión en un diodo de silicio en polarización directa. Ahora nos pide la caída de tensión entre entre el colector y el emisor, ¿no? Entonces hay que restar este valor de 10.72 menos 4.666 y nos da 6.054. Entonces, como la caída de tensión acá está entre 0 y 20, eso quiere decir que también este circuito está en polarización. Bueno, la zona de trabajo está, el transistor está en la zona activa, perdón. Entonces la región de operación está aproximadamente en activa, ¿no? También por último nos pide el factor de ganancia, ¿no? Entonces para eso nos vamos a la simulación y vemos los resultados acá en esta tablita. Buscamos, este es del diodo, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el transistor 2N2222. Y acá podemos ver el factor de ganancia, que es 255.9. Entonces ya estaría todos los datos llenados.